Libro de los Romanos, de Pablo a la Iglesia de Roma, capítulo 14. Empezamos el capítulo 14 y hoy vamos a ver los versículos del 1 al 8. Romanos 14, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para ti, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mirad, este capítulo 14 empieza a reflexionar muy profundamente sobre la unidad, la comprensión y el respeto mutuo dentro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo escribe estas palabras a una comunidad cristiana diversa, ¿no? La Iglesia de Roma, sabemos que estaba compuesta por creyentes de trasfondo judío y gentil, ¿no? Que enfrentaban desacuerdos. Enfrentaban desacuerdos, pero no en temas doctrinales, no, sino en temas secundarios. Fijaros el versículo 1 lo que dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no sobre temas doctrinales, que quede bien claro eso. Por ejemplo, qué comer, qué días considerar santos, qué fiestas celebrar, debates sobre si la música debe ser más tradicional o moderna, qué uso de instrumentos hay que usar en las iglesias, qué luces, si hay que poner pantallas, y otras prácticas que están relacionadas con la fe, pero que no son temas doctrinales, ¿no? En estos versículos del 1 al 8, Pablo nos enseña que la verdadera fe no se mide por nuestras costumbres, ni por nuestras convicciones personales, sino por la actitud del corazón hacia el Señor y hacia nuestro prójimo. Nos recuerda que todos pertenecemos al Señor, todos pertenecemos a Cristo, y que tanto en la vida como en la muerte, dice el versículo 8, somos del Señor, ¿no? Mirad, este pasaje que vamos a estudiar hoy nos desafía a no juzgar a nuestros hermanos porque no piensen igual que nosotros, ¿no? Sino a vivir con una conciencia limpia delante de Dios, ¿no? Buscando siempre agradarle a Él antes de imponer nuestras ideas, ¿no? Tener una conciencia limpia, lo hemos dicho, delante de Dios significa vivir de tal manera que nuestro corazón y nuestra mente no nos acuse de haber actuado contra la voluntad de Dios, ¿no? Hay veces que hacemos algo malo, ¿vale? Nuestra conciencia, ¿sabes? Yo pongo mi ejemplo. Yo algunas veces que discuto con alguien o he tenido algún problema con alguien y mi conciencia, y me pongo a orar y mi conciencia me acusa, ¿sabes? A lo mejor pues de ser un hipócrita, ¿sabes? Y me dice, y entiendo que lo primero que tengo que hacer es ir, pedir perdón a mi prójimo y después orar, ¿no? Entonces eso está refiriendo, ¿no? Mirad, en nuestro mundo y a veces en la iglesia está marcada por divisiones, ¿no? Nadie está libre de ello, no solamente en esta iglesia que haya diferentes opiniones o haya divisiones, es en general, ¿no? Pero estos versículos que vamos a leer hoy, del 1 al 8, nos marca a caminar en amor
y a valorar la libertad que tenemos en Cristo y a reconocer que solo Jesús es el Señor de todos, que nosotros no tenemos poder sobre nadie más. No nos creamos porque seamos algo o que creamos que somos algo, que tenemos derecho a decidir sobre los demás. No. Y menos en estos temas que está hablando, que está refiriendo, no a temas doctrinales. Los temas doctrinales es punto y aparte. Estamos hablando de aquí, como dice el versículo 1, sobre opiniones, ¿no? Luego lo vamos a ver más. Al estudiar este texto, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a vivir una vida que construya y que no divida. Una fe que ilumine y que no nos apague. Mirad, muchos creyentes se extrañan de que a pesar de su deseo de seguir y servir a Dios, se encuentran con muchos problemas y fracasan en su intento. ¿Y saben por qué? Porque los mayores problemas que enfrentamos los hijos de Dios no tienen que ver con la política, con la salud o con la economía. ¿Saben con qué tiene que ver? Con lo espiritual. Con lo espiritual. La vida cristiana está llena de retos. Y uno de los mayores es aprender a caminar con Dios y también con nuestros hermanos en la fe. Como está escrito en Amós, capítulo 3, versículo 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿No? Mirad, en muchísimos temas, y vuelvo a repetir, no doctrinales, todos tendremos que enfrentar nuestra opinión con Dios y con los demás. En demasiadas ocasiones comprobaremos que no coincide, ¿no? ¿Qué hacer entonces? ¿A quién creer? ¿A quién obedecer? ¿No? Estamos hablando de temas como dice la palabra de Dios, sobre opiniones, ¿no? Por ejemplo, si quieres gozar de victoria en la vida cristiana y llegar a la gloria, tendrás que rendir tus opiniones a las de Dios. Tenemos que arrepentirnos de todas aquellas opiniones que no concuerdan con la palabra de Dios y caminar a su lado. También tenemos que aprender a amar a tu prójimo, aunque no estés de acuerdo en todo con él. Y voy a repetir, y quizás luego me acusan de que repito mucho las cosas, pero yo quiero que queden claras, no en temas doctrinales, sino en temas secundarios. Mucha gente me consulta o me escriben preguntando si algo es correcto o no es correcto, y más por estas fechas. ¿Qué puedo hacer o no puedo hacer un hijo de Dios? ¿Se me permite ir a una fiesta que me han invitado a la empresa o no? ¿Es correcto que el hombre se deje el pelo largo? ¿Es correcto que la mujer vista pantalones? ¿Es correcto que la mujer se maquille o use joyas? Me he metido con las mujeres, ¿eh? ¿Se puede tomar vino o es pecado? Esos son temas secundarios. En esto es lo que tenemos diferentes opiniones, ¿o no? Si ahora preguntáramos a cada uno, a que todos tuviéramos muy diferentes opiniones, ¿no? ¿Qué base debemos usar para evaluar lo que nos conviene como hijo de Dios? ¿Qué bases? Porque hay cosas que están muy claras en la Biblia y otras no lo están tanto, ¿eh? Algunos temas incluso no se mencionan ni en la Biblia. Este es el motivo por el cual se originan multitud de discusiones, que en demasiados casos lo que hace es separar a los hermanos, causando gran cantidad de división en la iglesia, por temas secundarios, por temas que no tienen nada que ver con la doctrina, ¿no? Por ejemplo, mirad, en Filipenses 4:2, en el Filipenses 4:2 se menciona un conflicto entre dos mujeres, entre Evodia y Síntique, que estaban creando inestabilidad en la congregación, ¿no? El apóstol Pablo le pide ayuda a otros creyentes para que resuelva esta disputa, ya que el conflicto entre ellas amenazaba la armonía de la iglesia. Vamos aquí, dice, así que hermanos míos amados y deseados, en el capítulo 4, versículo 1, dice, gozo y corona mía está aquí firme en el Señor amado. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fijaros, estas mujeres eran cristianas, Estas mujeres dicen que combatieron juntamente conmigo, con Pablo, en el Evangelio. O sea, que eran personas maduras, ¿no? ¿Y por qué creemos que no eran temas doctrinales? Porque Pablo, si hubieran sido temas doctrinales, hubiera intervenido Pablo como pastor de la iglesia. Pero sin embargo se lo deja a un hermano de la iglesia, porque eran temas secundarios. Temas en cuanto no puedes peinarte, no puedes ponerte estos pantalones, no puedes, la música de la iglesia no es temas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces se cree que eso de la disputa no era por temas doctrinales, sino por temas secundarios. Y eso es porque si hubiera sido temas doctrinales, Pablo se hubiera intervenido directamente. Sin embargo, Pablo exhorta a un compañero, ¿no?, que ayuda a estas dos mujeres a reconciliarse, indicando que su disputa podría llevar a la división de la iglesia. Como vemos, aún en temas que no tienen mucho que ver, surgen problemas entre los hermanos. Y el mensaje que Pablo transmite es que los creyentes deben esforzarse por mantener la armonía y resolver los conflictos pacíficamente. Y si es preciso, buscar a un mediador, ¿no? A un mediador. Como hizo aquí, no lo hizo Pablo, pero Pablo señaló a un tal Clemente para que él meditara en ello. Mirad, dudas como estas surgieron en la iglesia de Roma. Por eso Pablo escribió lo que escribió, y surgen hoy en día en las iglesias. Lo cual no es de extrañar, ya que en la iglesia de Roma se trataba de una iglesia en la que convivían muchas culturas, judíos y paganos de muy distintos orígenes, lo que provocaba que frecuentemente surgían entre ellos discusiones relacionadas con la interpretación de algunas opiniones sobre temas secundarios. Entonces, vamos a ver estos versículos de hoy. Versículos 1 y 2. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender, no para discutir, sobre opiniones, sobre temas secundarios. Dice que le recibamos. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Y otro que es débil come legumbres. Los dos versículos. Mirad, el detonante de este capítulo 14 de Romanos fue el origen de la carne que comían, ¿no? Pablo habló de esto también en 1 Corintios 8. Luego más tarde habló de ello, apuntaros, 1 Corintios 8, hay 6 o 7 versículos, luego lo leéis, que tiene que ver con esto. Mirad, y el contexto un poco histórico de esto es que en aquel tiempo mucha carne que se vendía en el mercado provenía de sacrificios paganos. Entonces algunos creyentes pensaban, los judíos sobre todo, que eso era pecado, porque provenía de los sacrificios que hacían, ¿no? Porque la carne había sido ofrecida a falsos dioses. Y otros, en cambio, que serían los gentiles, decían, sabemos que los ídolos no son nada, así que podemos comerlas sin problemas. Ese era el problema que había en la iglesia de Roma. ¿Y por qué? Porque había diferentes culturas, había diferentes maneras de pensar, porque no todos pensaban igual, como aquí, no todos pensamos lo mismo, ¿no? Pablo responde que esa discusión enseñando un principio espiritual muy profundo. Dice, la libertad cristiana debe usarse con amor y con conciencia hacia los demás, ¿no? Es fácil pensar que los judíos que seguían guardando las pautas de la ley y preferían comer solo legumbres, ¿verdad? Pensar que esa gente, por el mero hecho de hacer eso eran los culpables. Decían, pero ¿todavía estáis con lo de la ley? Pero si ya Cristo ya hizo inútil la ley, ¿por qué todavía seguís pensando en la ley, no? Pero identificar a los gentiles como fuertes y a los judíos como débiles sería un error. Porque hay gentiles, había gentiles y hoy hay día hay muchos en las iglesias que tienen muchas más tradiciones y limitaciones que muchos judíos juntos.
Mira que los judíos hoy en día tienen tradiciones y hacen cosas de toda la vida, pero no por eso son menos, porque hay gentiles, gentiles, los que no somos judíos, que también tenemos tradiciones de la marinera. Entonces, la diferencia que divide a los cristianos en este siglo son muy diferentes a las del siglo I, ¿no? Sin embargo, la causa y el efecto es el mismo. ¿Sabéis cuál es la causa y el efecto? La falta de amor al prójimo y la división que surge por temas secundarios, no temas doctrinales. Mirad, yo estudiando estos versículos, he visto que hay muchos creyentes que parecen que jamás han leído este capítulo de las Escrituras. E incluso me da la impresión de que han quitado esta página, ¿no? ¿Por qué? Porque eso que generalmente, ¿sabes? No se dan cuenta de esto. No se dan cuenta de que hay temas secundarios de los cuales no puede afectar nuestra vida espiritual, ¿no? He observado también que generalmente los que menos leen la Biblia son quienes adoptan las posturas más extremadamente fanáticas e intransigentes. Y es normal, porque si tú no lees la Biblia no vas a saber lo que es correcto de lo que no es correcto, ¿no? Estos son a los que Pablo denomina débiles en la fe, para los cuales todo es malo, ¿no? Como dije antes, hay cuestiones, mis hermanos, que están claramente establecidas por Dios en su palabra, las doctrinas fundamentales, como por ejemplo, que solo se alcanza la salvación por medio de la fe. Ahí no hay discusión, ¿no? O que la Biblia es palabra de Dios y único fundamento y regla válida en materia de fe cristiana. Ahí no hay discusión que valga. Ahí no puede haber división de opiniones. O la deidad de Cristo, tampoco, o la Trinidad. En eso no hay discusión que valga, porque la Biblia habla claramente sobre eso. Y si la Biblia habla claramente sobre eso, nuestras opiniones sobran, ¿no? Sobre esto no tiene que haber discusión ninguna, porque la Biblia habla claro, así que no hay discusión posible. Pero aquí Pablo no está hablando de eso, está hablando de algunas cuestiones de las que la palabra de Dios no habla, en cuyos casos, ¿qué tenemos que hacer si no habla, no? ¿Qué debemos hacer si la palabra de Dios no habla sobre esos temas? Sobre comer carne, si es malo o es bueno, o legumbres, ¿qué debemos hacer, no? Pues en este caso debemos guiarnos por los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. Este es el tema que Pablo establece aquí. Para poder entender bien este pasaje es importante que tengamos en cuenta que el Nuevo Testamento no estaba escrito, ¿no? Sino que estaba escribiendo. De hecho, esta epístola o carta de Pablo a los romanos luego llegaría más tarde a ser parte del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, principios establecidos, principios bíblicos, pero ¿qué son principios bíblicos establecidos? Si yo te digo, la Biblia dice que, la Biblia no habla sobre qué carne comer o qué carne no comer, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, pero hay un principio bíblico que dice que sí puedes comer. ¿Y qué es un principio bíblico, no? Cuando hablamos de principios bíblicos hablamos de leyes morales y espirituales que reflejan el carácter de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Y yo he querido hacer un cuadro diferenciar, así muy por encima, entre mandamientos y principios, para que lo podamos entender, porque es importante que lo entendamos. Por ejemplo, ¿qué son los mandamientos? Son órdenes específicas. No matarás, no robarás, ¿no? Un ejemplo. Los principios son verdades amplias que guían decisiones en cualquier situación. Ama a tu prójimo, ser íntegro, ¿no? Los mandamientos se aplican literalmente, porque es palabra de Dios y se aplica literalmente. Los principios se aplican por discernimiento con sabiduría, pero sabiduría del cielo, no nuestra sabiduría, ¿no? Los mandamientos están escritos de forma directa, ahí no hay vuelta de hoja. Y los principios se descubren al estudiar la palabra de Dios y el carácter de Dios. Por ejemplo, el mandamiento dice, no robarás. No hay ni coma, ni punto, ni nada.
no robarás. No dice no robarás $1.000.000, ni no robarás $1, ¿no? No robarás, ¿no? Y el principio diría, sé honesto y respeta lo que pertenece a otros. ¿Entendemos ahora lo que es un mandamiento y lo que es un principio? Un principio que todos deberíamos respetar y que Pablo ya ha establecido en los textos que hemos estudiado anteriormente, es que debemos amar a nuestros hermanos, lo cual debe de llevarnos a la obediencia y a evitar el pleiteo, no tener pleitos los unos con los otros. De ahí que diga Pablo, recibir al débil en la fe, pero no para contender, no para discutir, no para echarle en cara nada, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque son opiniones, es sobre opiniones. Pablo está hablando sobre opiniones, sobre temas secundarios, ¿no? Mira, Dios no quiere que contendamos sobre opiniones, sino que demos lugar al Espíritu Santo para que Él obre la vida del otro. Recordemos que Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, no debes permitir que un asunto de opiniones te enemiste con tu hermano. No, de ninguna manera. Debemos respetarnos mutuamente los unos a los otros. No debemos tratar de imponer nuestro punto de vista sobre los demás. La frase, pero no para contender sobre opiniones, lo deja claro. Lo deja claro, ¿verdad? Muchas veces queremos imponer nuestras opiniones, ¿sabes? Porque a mí me guste más que todo el mundo venga vestido de blanco, ¿no? Aquí los domingos hay que venir vestido de blanco, ¿sabes? Porque lo digo yo, No, a eso está refiriendo Pablo. Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En la Biblia no encontramos ninguna mención al árbol de Navidad, ahora que llega la Navidad. No hay ninguna mención. Busque por donde busque, no habla nada del árbol de Navidad. Por lo tanto, el árbol o pino con el que muchas familias donan su hogar durante la temporada navideña no tiene ningún significado bíblico. Ninguno bíblico. La Biblia no prohíbe que pongamos el árbol o pino de Navidad. Y somos libres de escoger si ponemos uno en nuestra casa o no. ¿Y qué pasa? Que yo, como estoy en contra del pino, ese que ponen, yo no le pongo porque, ya lo he dicho muchas veces, porque luego me toca a mí quitarle. Y por eso. Y como a mí no me gusta, viene un hermano y me dice, pastor, ¿y poner el pino es pecado? Eso, ¿dónde dice la Biblia que hay que poner el pino? ¿Y dónde dice la Biblia que no hay que ponerlo? ¿No? Entonces, tenemos que buscar algo que podamos aprender de todo ello. ¿Por qué? Porque hay veces que hay gente por ahí, personas que utilizan versículos de la Biblia que parecen indicar que está mal decorar la casa con objetos de madera, pero que en realidad no hablan de eso, hablan de la idolatría. Y dos versículos que utilizan mucho, mucha gente, vienen Jeremías 10, del 1 al 5, e Isaías 44, del 14 al 15, que sí, que prohíben específicamente el uso de la madera para esculpir ídolos, pero no para el árbol de Navidad. Enfatizar lo absurdo e inútil que es hacer adorar ídolos de madera para adorarlo. Eso es lo que dice este versículo. Y solo tenéis que ver, ir a internet y veis que hay muchos maestros y pastores que enseñan que el árbol de Navidad es antibíblico porque, y te dicen, lee Jeremías 10, lee Isaías 44, ¿sabes? Entonces, ese es el tema. No tenemos que discutir por temas que la Biblia no habla, ¿sabes? Entonces, a mí me piden el consejo y le digo, mira, ¿sabes que me dicen algo cuando a mí me piden algún consejo sobre esto? Le digo, ¿lo vas a hacer para glorificar a Dios? Sí, adelante. Y vas a hacerlo para glorificar a Dios, si ese árbol que vas a poner con adornos es para recordar el nacimiento de Jesús que vino a la tierra a morir por la humanidad, ole. No pasa nada, ese es mi punto de vista. Ahora, la Biblia no dice ni que lo pongas ni que no lo pongas. Ahora bien, esto es sobre temas que no están suficientemente claros en la Biblia. No se trata de que debamos consentir el error ni la herejía. En los asuntos importantes,
todos tenemos el deber de hablar una sola cosa. Le hemos dicho en qué temas, en el tema de la salvación, en el tema de todos esos temas, ¿no? Mirad, aunque la diferencia de opinión prevalecían incluso entre los discípulos más directos de Cristo y continúan prevaleciendo hasta el fin, hay que enfatizar que lo fundamental, todos debemos de ser de un mismo sentir, en lo fundamental, en las doctrinas de la Biblia, en las doctrinas, Pablo, por ejemplo, también exhortó continuamente a guardar la unidad del espíritu, con términos que no dejan lugar a la duda. Dice en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí Pablo nos está exhortando a exponer, a predicar y enseñar una misma cosa. El Evangelio de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Tú no puedes predicar otro Evangelio. Y pobre de nosotros si lo hacemos. Esa es la palabra de Dios. Pobre de aquel que no predique el Evangelio. El Evangelio verdadero. En ese tema no hay vuelta de hoja. Todos debemos predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y Pablo estaba diciendo también aquí, dice, nadie puede usar, Pablo decía, no puede usar mi voluntad, mi autoridad apostólica para ir en contra de lo que es verdadero, de lo que es justo, ¿verdad? No por ser Pablo, el apóstol, él podía influenciar a la gente, ¿no? Mirad, Pablo, y lo vuelvo a repetir, no está hablando de doctrinas fundamentales como ya se han explicado, sino de aquellas cuestiones que no estaban claramente establecidas en las Sagradas Escrituras, incluso de aquellas que ni tan siquiera se mencionan en ellas. Un asunto importante para dilucidar aquí, antes de continuar, es ¿quién es el débil en la fe? Que habla aquí en el capítulo 2, en el versículo 2. ¿Qué es débil? ¿Quién son los débiles en la fe? Pablo llama débiles en la fe a aquellos creyentes que aunque aman al Señor y son sinceros, todavía no comprenden plenamente la libertad que tienen en Cristo. No son débiles porque no crean en Cristo, no, sino porque su conciencia es más sensible y su comprensión del Evangelio aún está limitada, ¿no? Por costumbres religiosas pasadas, por cuestiones religiosas pasadas, en este caso eran los judíos, aunque no todos tenían que ser los judíos, todos tenían que ser los débiles en la fe, ¿no? Pero siempre las costumbres religiosas pasadas que muchos hemos vivido, nos hace un poco más difícil entender los temas doctrinales, como la salvación, la deidad de Cristo y todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que dice aquí, el débil cree que comer cierta comida lo contamina espiritualmente, mientras que el fuerte sabe que nada de eso le separa de Dios. Porque, mira, el versículo 14 de esta misma, el versículo 14 del capítulo 14 lo dice, yo sé, bueno, lo voy a leer otra vez, dice, como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de que ningún alimento en sí está prohibido, decía Pablo. Pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces estarán prohibidos para él. ¿Sabes? Si tú crees, hay gente que todavía no come ciertos alimentos que hablan en el Antiguo Testamento, ¿no? Pues serán prohibidos para ti, porque yo de morcilla y de jamón, del cerdo, de todo me pongo, ¿sabes? Eso lo está diciendo aquí Pablo. Como creyente en el Señor, estoy seguro de que ningún alimento en sí está prohibido. Pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces estarán prohibidos para él, para el que lo crea. Pero yo lo respeto. Nosotros debemos respetarlo. ¿Sabes? Pero ambos somos aceptados, tanto el que lo cree como el que no lo cree. Y ninguno debe juzgar al otro. Dice el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios nos ha recibido a los dos.
¿Me entendéis? Que hay gente que tiene esa enseñanza por lo que quiera, pues yo no estoy de acuerdo con ella, pero no por eso les voy a juzgar, ni por eso les voy a decir que no lo coma, porque lo dice la palabra de Dios, dice que, ¿vale? Que yo no debo establecer una riña por algo que no tiene importancia. Yo puedo enfadarme con alguien porque no sea salvo o esté en pecado, pero por el tema este, Mirad, el débil no es menos cristiano, solo necesita madurar en su entendimiento de la gracia. Y el fuerte debe mostrar amor y paciencia, no superioridad. El propósito de Pablo aquí no es avergonzar al débil, sino enseñar que la Iglesia debe acoger y cuidar a todos, sin juzgar las convicciones personales en asuntos secundarios. Mira, en el versículo 21 también de esta carta, de este capítulo, dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada de que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, ¿no? Dice que si comer carne puede ser una ocasión de caer para otra persona, la respuesta bíblica es que por amor y para no poner en peligro de pecar, se debe dejar de comerla. Si a tu hermano le sirve tropiezo que tú comas carne, dice la Biblia que no la comas. Entonces, el pasaje está enfatizando que el ejercicio de la libertad cristiana debe estar priorizando siempre el bienestar espiritual de nuestro hermano sobre el propio derecho. Hay que dar prioridad al bienestar de nuestro hermano antes que a nuestro propio derecho. El versículo 3. Ya lo hemos leído antes, pero dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. El versículo 3 nos dice que quienes gozan de libertad o que tienen más entendimiento sobre la gracia de Dios no deben menospreciar a los que no la disfrutan, y quienes no pueden participar no deben criticar a los que sí pueden hacerlo. Participar o no de algo no es asunto fundamental para la salvación, ni mucho menos. Por ejemplo, mientras el débil procura evitar contaminarse para Dios, como hicieran Daniel y sus amigos, ¿no? El fuerte confía en que Dios hizo puras todas las carnes, ¿no? Por ejemplo, mira, en Daniel 1, 12 y 15 es cuando le dan de comer a Daniel y a sus amigos, le dan de comer, ¿no? Y ellos dicen: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos dé legumbres a comer y agua a beber. No querían los alimentos que ellos daban, ¿no? Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Dice que consistió pues con esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Estos podían ser los débiles que no querían contaminarse con la comida del rey. Y luego, por ejemplo, en Hechos 10, del 13 al 16, es cuando Pedro se le apareció, tuvo una visión, y dice en el 12, en el cual había de todos, dice, y vio el cielo abierto. Bueno, un poco más adelante. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea, para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común ni inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, tú no lo llames común. Entonces vemos que hay dos formas de ver las cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Que no debemos nosotros
opinar sobre si uno no quiere contaminarse con unas comidas o deja de contaminarse. Son temas secundarios y no debe influir en nuestra relación los unos con los otros. Mira, muchas veces nuestro ego nos hace hacer cosas que no queremos hacer, ¿no? Nos hace equivocarnos en cuanto a quién es el débil. Tú piensas quién es el débil, a que tú nunca piensas que el débil puede ser tú. No lo contesten, pero sean sinceros. El débil será siempre el resto de la iglesia, pero yo el débil nunca, ¿no? Y tendremos que luchar contra esa tendencia a creer que los fuertes somos nosotros y los débiles siempre sean aquellos que no estén de acuerdo con nuestras opiniones o posturas. Yo soy el fuerte porque creo que se puede poner el árbol de Navidad, y el que no crea, ese es el débil. Eso hay que romper con esa postura, mis hermanos. Otro asunto que debemos evitar es el creer que el débil en la fe es inferior, porque no crea lo que nosotros queremos, o porque no piense como nosotros pensamos. Debemos aceptar al débil como un hermano en la fe, aunque no esté de acuerdo con nosotros en todo. Es que cada uno tiene una manera de pensar y tenemos que aceptar a nuestros hermanos, tal como es cada uno. No todos pensamos que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Y por eso no me voy a llevar mal con los que no lo piensan. Fíjense que en este versículo que Dios recibe al fuerte, pero también al débil. Dice, porque Dios le ha recibido a los dos. Para Dios no hay fuerte ni débil. Dios recibe tanto a uno como a otro. La diferencia, lo único que se limita, es que a unos comen toda clase de carne y otros se abstienen de todas o de algunas. Es decir, Dios no hace la diferencia que hacemos los humanos. Reconozcamos que hay asuntos que realmente no son importantes, y discutimos sobre ellos. Pero si Dios recibe al débil, también nosotros debemos hacerlo. Es un mandato que debemos tener en cuenta. No se trata de recibirle para discutir ni presionarle para que cambie de opinión, sino de recibirle aún pensando distinto. Hay muchas iglesias que obligan a la gente a venir vestidos los domingos de cierta manera, y no los domingos, en cualquier momento. No pueden usar pantalones, tienen que usar faldas, y no cualquier falda. Faldas largas, hasta los tobillos, sí, pero no solamente los que te han venido a la cabeza, sino iglesias evangélicas, también. Las mujeres deben venir con el pañuelo en la cabeza, ¿sabes? No se pueden pintar. Hay iglesias de esas, y aquí en España, que han venido de fuera, vale, pero aquí, aquí. ¿Quién soy yo para decir cómo tienes que venir vestido? ¿Dónde dice la Biblia que hay que venir con falda larga? O los hombres con el pelo cortito. No dejamos al hermano, porque tiene el pelo largo, tocar la guitarra. ¿Quién soy yo en esos temas? Mirad, estaban hablando de los temas de la comida, pero llevamos a temas también más de hoy en día, ¿no? Pero Pablo, es importante que Pablo hace mención a los alimentos, porque luego posteriormente el mismo Pablo se encarga de aclarar este tema de la alimentación en distintos pasajes. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículos 24 y 27 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si alguno incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed. Un incrédulo, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Como ven, una vez más se enfatiza la importancia de no ser tropiezo para ninguno, pero aclara que podemos comer de todo. En 1 Timoteo 4, del 1 al 5, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en estos días de ahora,
Algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y luego dice en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fijaros, con este pasaje Pablo deja bien claro que si alguno pudiera comer algún tipo de alimentos, estaría escuchando espíritu de mentira y enseñando doctrina de demonios. Y por ejemplo, Lucas nos recuerda en el libro de Hechos que Dios hizo limpio todos los alimentos, lo hemos visto antes, ¿no? Dice, lo que Dios limpió, tú no lo llames común, ¿no? Y por ejemplo, otro ejemplo que tenemos es la controversia sobre la circuncisión que obligaban a los cristianos a cumplir con ella. En el libro de los Hechos, capítulo 15, del versículo 1 al 11, vemos como algunos judíos querían imponer la circuncisión a los nuevos creyentes gentiles. Y Pedro y Pablo defendían que la salvación es por gracia, ¿no? No por obras, y que no se debían imponer esta práctica a quienes Dios ya había aceptado, ¿no? Y este conflicto también refleja que no se debe juzgar ni excluir a alguien por no seguir nuestras tradiciones o reglas que no determinan la fe en Cristo, Muchas veces no aceptamos a la gente porque no sigue nuestras normas o cosas que nosotros nos hemos inventado simplemente, o porque no piensan igual que nosotros, ¿no? O sea que, no obstante, y voy a repetir, este asunto no es de doctrina fundamental, de modo que si alguno quiere abstenerse de comer algún alimento, que lo haga. Pero nadie le juzgue a que es libre de comerlo si lo desea. ¿Entiendes? Si quiera comer cualquier clase de alimentos, dice aquí que lo haga. Y estamos hablando en el contexto que Pablo escribió esto a la iglesia de Roma, que está hablando de la comida, pero lo llevamos a cualquier otra circunstancia de la vida, de la que hoy es más del día a día, ¿no? Pues esos asuntillos de pantalones, de pelo largo, de árbol de Navidad y de cosas, ¿no? Y también sobre la comida, porque hay mucha gente que todavía piensan de que la Biblia dice que está prohibido comer cerdo, por ejemplo. Claro, en el Antiguo Testamento, ¿y por qué? Pero era por temas de salud, porque en ese tiempo los cerdos eran portadores de enfermedades, ¿no? Hay que saber cuando la Biblia habla de esa ley de no comer, no comer la sangre, ¿sabes? Hay que mirar por qué en ese contexto, ¿no? Pero que ya vemos que ahora aquí está diciendo que que si quieres comer, que lo comas, Pero al que lo come, no tienes que decirle nada, y el que no quiera comerlo, tampoco tienes que decirle nada, ¿no? Entonces el versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pues su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo sigue hablando del tema de los juicios entre creyentes, ¿no? Entre las disputas, ¿no? Por diferencia en temas secundarios, como comida, días, costumbres religiosas. En los versículos anteriores ya hemos visto que dice que no debemos despreciar ni juzgar a los hermanos que piensen diferente. Ahora, en este versículo 4, Pablo da la razón más importante. No tenemos autoridad para juzgar a los siervos de otro Señor, porque cada creyente pertenece a Cristo, no a nosotros. No tenemos ninguna autoridad para juzgar a nadie, porque nosotros no somos su Señor. Cada creyente pertenece a Cristo, no a nosotros. No nos creamos porque tengamos ciertos privilegios, o porque llevemos muchos años en el Evangelio, o porque seamos pastores o lo que seamos. Nosotros no tenemos autoridad. Yo por lo menos no tengo autoridad para juzgar a nadie, a nadie, porque cada uno pertenece a Cristo, Dice este versículo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pablo está diciendo, nadie tiene derecho a juzgar a alguien que no te pertenece. En otras palabras, cada creyente es criado, como dice aquí, o siervo de Dios,
no de otro creyente. Solo el Señor tiene la autoridad de evaluar su fidelidad o su conducta. Sigue diciendo el versículo, para su propio Señor está de pie o cae. Significa que cada persona tiene que dar cuenta a su propio amo, que es Jesús. En este caso, es Cristo. Así como un sirviente responde a su patrón y no al sirviente de al lado, cada creyente responde ante Dios, no ante la opinión de los demás. Y termina el versículo, pero estará firme, ¿por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí ese es el corazón del versículo este. Aunque a veces pensamos que otro creyente no está haciendo las cosas bien, Pablo nos recuerda que Dios mismo lo sostiene. Qué fuerte, ¿Cuántas veces pensamos, este hermano no está haciendo las cosas bien? Yo lo siento, yo lo veo, ¿no? Muy bien, puede que sí sea así, pero recuerda que Dios mismo le sostiene. No tu comentario ni nada. No se trata de nuestra fuerza o perfección, sino del poder de Dios que nos mantiene en pie. Mirad, no juzgues la relación de otros con Dios basándote en tus estándares, modelos o normas. Dios tiene un trato personal con cada uno. Lo que Él está trabajando en ti puede ser diferente de lo que trabaja con tu hermano. En vez de juzgar a alguien, ora y confía en que Dios es capaz de afirmar y guiar al otro creyente. Nosotros no somos el juez del siervo de Dios, somos su compañero de camino. Cuando aprendemos a dejar de juzgar a los demás, nos liberamos también del orgullo y de la comparación. Y cuando recordamos que Dios es poderoso para sostener a los suyos, descansamos en su gracia, tanto para nosotros como para los demás. Nosotros no somos nadie para juzgar. Un ejemplo lo tenemos en Jesús con la mujer adúltera, ¿verdad? Dice en Juan 8, del 1 al 11, dice que los fariseos llevaron a una mujer sorprendida de adulterio, listos para apedrearla según la ley. Y querían probar a Jesús, pero él respondió con sabiduría, dice, el que de vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué hicieron? Se fueron, todos se fueron, ¿no? Jesús no aprobó el pecado de esta mujer, pero mostró gracia y verdad, enseñándonos que nosotros no somos nadie para condenar a nadie. Nosotros no somos nadie para condenar a nadie. Que lo tengamos claro. Así como nosotros queremos que nos respeten, debemos aprender a respetar a aquellos que no están de acuerdo con nosotros en todo. No debemos llevar las discusiones al terreno de la crítica ni a lo personal, mis hermanos. Y ya vamos a los últimos 3 versículos, del 5 al 8, que dice, uno hace diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mirad, además del asunto de la comida, Pablo añade otros temas que provocan la misma discusión entre los hermanos hoy en día. Y vuelvo a decir, ¿debemos celebrar la Navidad? ¿Sí o no? ¿Podemos celebrar las fiestas patrias? Fiestas patrias, he puesto esto no por casualidad, porque ha habido preguntas, hace tiempo me hacía una pregunta, una hermana que vive en México, sobre esto, ¿no? Entonces me enteré. Fiesta patria es el nombre con el que se conoce algunas festividades patrióticas realizadas actualmente en Hispanoamérica, por ejemplo en Chile, en México y en Perú, ¿no? Con el fin de conmemorar la fundación de los actuales estados nacionales como independientes de España, ¿no? Y me decía que si eso lo podían celebrar, ¿no? ¿Es correcto celebrar nuestros cumpleaños? Hay gente que dice que Jesús no celebró su cumpleaños, que por qué lo celebramos nosotros, ¿no?
Cuando alguien me hace esta pregunta de estas o parecida, mi respuesta es la misma. ¿Para qué lo haces? ¿Es para glorificar a Dios? Pues adelante. Lo he dicho antes, lo digo ahora, ¿no? Pero sí es verdad que estas cuestiones son dudosas, porque la Biblia no los trata, ¿no? Al menos no directamente. Por este motivo, los cristianos nunca hemos llegado a un consenso general sobre lo mismo, a pensar de que llevamos 2000 años discutiéndolos. Mirad, llegan las Navidades, ahora todas las redes sociales empiezan, los que están a favor de la Navidad y los que están en contra. Pero si llegan hasta faltar el respeto, ¿eh? Yo el año pasado hice un montaje con una fotografía de mi familia en un árbol de Navidad y se la mandé a un pastor que yo cuando iba de vacaciones siempre me invitaba a predicar, ¿no? Allí en Alicante. Y le mandé y me dijo, bueno, me puso porque el montaje, que yo digo que no pongo un árbol de Navidad, sino que hice en el montaje de la foto, puse un árbol de Navidad, ahora como lo puedes hacer tan sencillo, y mandé como una postal de Navidad. Felicidades en estas Navidades y tal, lo que se hace normalmente. Y la que tuve con él. Tuve una noche guaseando, explicando, ¿no? Que me dijo que no apareciese más por la iglesia. Y este año no he podido ir, no, me daba miedo y todo. Pero ¿dónde dice, sabes? Si es que son temas que... Y ahora llega esta fecha y nadie se pone de acuerdo, nadie. Pero la Biblia viene clara, ¿eh? Si tú comes carne, gloria a Dios. Y si no la comes, gloria a Dios. Pero no lo que no tenemos que hacer es entrar en problemas con nuestros hermanos por temas secundarios, ¿no? No obstante, una vez más recuerdo que no debemos incluir aquí aquellos asuntos en los que Dios ha hablado claramente en su palabra. En cuanto a eso debemos obedecer sin discusiones, a los temas doctrinales, ¿no? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo quiere que tengamos convicciones y vivamos conformes a ellas. Pero sobre todo, que habemos aquellos hermanos que no las compartan, es lo que está diciendo, ¿eh? Esto no significa que la verdad no importa, sino que somos llamados a seguir la verdad en amor, ¿no? Y muy importante, haga lo que hagas, hazlo para el Señor. Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mirad, pareciera que Pablo hubiera presenciado algunas discusiones entre hermanos, en los que unos se sienten libres para comer de todo y no considera lógica la postura de los demás, sino que les dice, no seas necio, un poco de carne no te hará daño. Mientras que el que no se considera libre ataca, juzga y condena al otro como carnal y mundano por comer carne, ¿no? A ambos grupos Pablo los exhorta del mismo modo, enseñándoles que no hay que imponer nuestra manera de pensar, ni imponer nuestras normas a los demás. Quienes gozan de libertad no deben menospreciar a los que no la tienen, y quienes no pueden participar no deben criticar a los que sí pueden. Dejémonos de juzgarnos los unos a los otros. Este es el mensaje de esta tarde. Colosenses 2:16-17. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mirad, mis hermanos, hay quienes prefieren reunirse el sábado y otros nos reunimos el domingo. Ninguno debería juzgar al otro ni permitir que esas cuestiones nos separen. Hay quienes celebran la Navidad, como hemos dicho, y otros prefieren no celebrarla. Ninguno debería juzgar al otro ni permitir que esas cuestiones nos separen. Hay otros que prefieren comer carne y otros no. Ninguno debería juzgar al otro ni permitir que esas cuestiones nos separen. Mirad, en estos últimos versos, por 7 veces se nos recuerda que somos del Señor. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para Él y no para los demás. Yo lo tengo subrayado. Tú mira versículos del 1 al 8, verás que hay 7 veces que pone para el Señor, para el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo, todo lo que hagamos o todo lo que haremos, lo tenemos que hacer para el Señor. Pero si algunos son débiles y otros son fuertes, todos deben, no obstante, estar de acuerdo
en no vivir para sí mismo, porque no somos islas, no, somos una comunidad cristiana basada en la fe y en el amor de Dios. Esto es un alegato contra el individualismo, tan de moda en la actualidad. ¿Conocen el dicho divide y vencerás? O sea, Satanás es el que lo ideó. Por eso le encanta separar a los cristianos en cuestiones sin importancia, ¿verdad? Pero cuyo fin es destruir a la Iglesia. Hay multitud de gente en las redes sociales cuyo fin es exponer asuntos de controversia entre los cristianos. Se engañan a sí mismos creyendo que esto ayuda a la Iglesia, cuando en realidad lo que está haciendo es dividirla. Pablo nos enseña aquí que no debemos discutir sobre cuestiones sin importancia. Y dice en el versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que pues que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No estamos diciendo que no vivamos para nosotros mismos. La actividad de nuestras vidas no es complacernos a nosotros mismos, sino complacer a Dios como cristianos, ni para satisfacer nuestros propios deseos, sino los de Dios. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para agradarle y servirle a Dios. Lo tengamos en cuenta, mis hermanos, siempre, siempre, que todo lo que hagamos es para agradar a Dios, no es para engrandecernos nosotros. Pobre de nosotros, si pensamos así. Cuidado de no decirse hacer cosas que pueden hacer que otros tropiezan o caigan. Cuidadito. Ahora bien, repito para dejarlo bien claro. Todo esto no significa que debamos consentir el error, como algunos pretenden. No debemos jugar al débil en la fe, pero sí debemos combatir la falsa doctrina, eso sí, especialmente como he explicado en cuanto a los fundamentos de la fe cristiana. Procuremos ponernos de acuerdo en todo lo que es fundamental, pero seamos tolerantes con los que piensan diferentes en temas secundarios. Lo importante aquí no es que estemos de acuerdo en todo, sino que nos amemos los unos a los otros. Que Dios os bendiga. ¿Nos ponemos de pie? Señor, te doy las gracias por tu palabra en esta tarde, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos sigues enseñando, Señor. Nos sigues exhortándonos, Señor, a amarnos los unos a los otros, Señor, a tolerarnos, Señor. Señor, tú sabes lo que es nuestros corazones, Dios mío, pero quieres, Señor, que lo llevemos a la práctica, Señor. Dios mío, ninguno pensamos igual, somos de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes maneras de pensar, Señor. Por eso debemos tolerarnos, Señor. Sobre todo en esos temas que son sin importancia, Dios mío. Que la Biblia no habla claro sobre ellos, Dios mío, Señor. Y que caemos en discusiones muchas veces. Y caemos Señor, en levantar, Señor, falsas acusaciones sobre si este hace esto, este hace lo otro. Porque este viste así, porque este viste de esta manera, Dios mío, Señor. Cada uno es como es, Señor. Nosotros no somos nadie para juzgar a nuestros hermanos, Señor. Tú eres el único que puede juzgar y el único que puede, Señor, poner en nuestra vida un orden, Dios mío. Ayúdanos con esta palabra, Señor. Ayúdanos a soportarnos los unos a los otros, Señor. A tener más amor los unos a los otros, Señor. Dios mío, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque esto, aunque ocurrió más de 2000 años, Señor, hoy es una actualidad, Señor. Y sobre todo en estas fechas, si tú has querido que hoy toque este capítulo, Dios mío, para explicarnos eso, Dios mío, Señor. Que no importa si celebramos o no celebramos, Señor. Si lo hacemos para agradarte a ti, Señor. Señor, para honrarte, Señor. Que todo lo que hagamos sea para ello, Dios mío, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a soportarnos los unos a los otros, Señor. A amarnos más los unos a los otros, Señor. A ayudarnos, Señor, a atendernos, Señor,
la mano los unos a los otros, Señor. Porque no somos nada sin ti, Señor, porque si algo tenemos y algo somos, porque tú nos lo das, Dios mío. Señor, tú nos salvaste, cambiaste nuestro corazón, Señor, y nos ayudaste en nuestro día a día, Señor. ¿Quién soy yo para glorificarme de lo que tengo, de lo que soy, de lo que hago, Señor? Eres tú, Dios mío. Yo me puedo sentir honrado, Señor, de que tú nos tienes como siervos, Señor, para poder hacerlo, Dios mío. Gracias, Señor. Llévate toda la honra y toda la gloria en esta tarde, Señor. Y que esta palabra sea sobre todo para glorificarte a ti, Señor. Que te glorifiquemos con nuestra vida, Señor. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, Señor, te damos las gracias también.